Bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos del jueves. Y hoy es para mí un gusto increíble porque tenemos a un amigo en que realmente toda la familia somos amigos, ¿verdad? Nuestra esposa, los hijos, etcétera. Él es Rodolfo Garza, un amigo que decíamos, ya tenemos una historia, más de 30 años de ser amigos, ¿no, Rodolfo? Es más. Sí. Rodolfo Garza, que pues inclusive él fue misionero en Japón. Para mí, yo le llamo el kamikaze mexicano. Los que saben de la Segunda Guerra Mundial, pues los kamikazes eran los que cargaban su avión de bombas y se iban directo contra el barco, ¿verdad? Y daban la vida. Entonces, toda la familia dio la vida, dio su vida por el Evangelio en Japón. Se fueron 10 años sin hablar japonés, ahí aprendieron todos. Hay unas historias increíbles y Patricia y yo y Ramir fue un mes increíble, estuvimos un mes viviendo en la misma casa, con un baño para las dos familias. Tremendo. Sobre cómo se llama, Rodolfo, las camitas. El tatami. El tatami. Entonces fue un tiempo muy interesante, pero quiero pues presentarles a Rodolfo. Y Rodolfo, pues bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Palemón. Es un gusto para mí estar aquí contigo. Ya hacía tiempo que no nos sentábamos así a platicar y a profundizar y a filosofar. Y ya sabes que tú y yo tenemos así como una conexión que nos conectan maneras de ser, ¿no? La forma de escudriñar y analizar cosas y tratar de entenderlas mejor y interpretarlas. Muchas gracias por invitarnos. Estoy aquí muy agradecido. No, gracias, Rodolfo. Y lo que dices ahorita es muy interesante porque realmente siempre hemos identificado. Sí. Hablamos de lo mismo, diferentes idiomas, mayor revelación de un lado, así, cada uno con sus cosas, pero muy, pues fluimos en un mismo espíritu. Y más allá también de la amistad, nos une algo más de Dios. Entonces, ese sentarse a platicar y cafetear y así como, no sé, fue muy padre ese tiempo también que pasamos en Japón juntos, ir a visitar diferentes lugares y reírnos un buen rato, porque eso también es muy importante, el pasar los tiempos juntos y reanimarnos, ¿no? Porque no es fácil, el campo misionero es pesado. Y qué bueno es encontrar así un amigo con el que puedes convivir y platicar y todo eso, ¿no? Y siempre hay gratos recuerdos en todo eso y nos edifica. Y yo he aprendido mucho de ti, de Patty, de lo que han hecho ustedes allá en Dallas. Y pues ahí vamos, echándole ganas, caminando poco a poquito, paso a paso. Mira, hoy que fui después de comer con Dennis Lindsay, el presidente de Cristo para las Naciones, Rodolfo fue director de Cristo para las Naciones Japón. No, pero ya te estoy hablando por ti, mejor. No. Pero les quiero poner este libro de Campeones de la Fe. Para mí, tengo varios amigos, uno que se acaba de ir, Sergio Treviño, que fue un campeón de la fe. Su familia, tú eres un campeón de la fe para mí. Y pues yo quisiera que nos platicaras algo de su experiencia en Japón. Sí, ¿cómo no? Pues para empezar, la forma en que Dios nos llamó a Japón fue muy particular. Yo fui de estudiante primero, becado por la CONACYT, y me fui a estudiar allá tecnología de alimentos. Yo soy ingeniero químico y la CONACYT me otorgó una beca para ir a Japón. Me fui a Japón, Adrián y yo éramos novios y ya nos íbamos a casar, pero se detuvo la boda porque me fui a la beca y luego me regresé y ya me casé. Y eso fue otro rollo también.
Pero el hecho de haberme ido a Japón ese viaje fue definitivo porque fue en Japón donde empecé a leer la Biblia. A leer la Biblia. Luego empecé a leer la Biblia en Japón, me la encontré en un hotel, en esas Biblias de los Gedeones. La leí, estaba en inglés y en japonés, entonces la pude leer muy bien en inglés. Ahí una que otra cosa en japonés. Y también me tocó meterme a todas las líneas, o la mayoría, la de Tenrikyo, Nichiren Shoshu, Soka Gakkai, del budismo Zen, todo eso. Probé de todas las cosas porque yo tenía la mente muy amplia en el sentido de que todas las religiones están bien, no pasa nada, cualquiera te lleva a Dios, ¿no? Esa mentalidad es la que traía yo. Pero cuando me empecé a meter a la Biblia, Dios me llevó a cosas, ¿no? A adentrarme un poco más, sensibilizarme más hacia las cosas de Cristo, aunque yo soy de raíces católicas, ¿no? Y finalmente, 17 años después de haber estado en Japón, regresé a Japón lleno del Espíritu Santo, ahora con Cristo, conociendo la Biblia, y ahora con Adriana y con mis 3 hijos, y nos fuimos a Japón ahora de misioneros. Entonces, ese fue el círculo que Dios dio 17 años después. Y estuvimos 10 años en la ciudad de Sapporo sirviéndole al Señor. Y pues me tocó ser director de Cristo para las Naciones allá, donde Charles y Diane Gyoko habían empezado esa obra y necesitaban un apoyo. Llegamos nosotros y luego invitamos ahí a Pali y a Patti, que fueran oradores invitados en algún momento dado ahí para estar con nosotros y con los jóvenes. Y fue de mucha bendición. Y luego incursionamos en Rusia Oriental, cuando acaba de caer la cortina de hierro durante esos 10 años, y se abrieron también brecha en esas zonas, y fue tremendo. Hoy todavía existen ahora 2 iglesias allá, una en Sapporo y otra en Shiga, que está cerca de Kioto, que abrimos allá en Japón, y tenemos 2 pastores rusos, amigos nuestros, que les ayudamos en un principio ahí a arrancar la obra. Ellos trabajan independientemente, pero son parte del fruto de lo que nos tocó en estos 10 años. Y pues ha sido una gran bendición. Todo esto ha sido una tremenda bendición. Y aquí ya estamos, después de ahí nos regresamos a México para continuar con la obra acá en México. Y fue tremendo. Es nada más decirte una historia de 10 años que... Estamos aquí tomando 3 cafés, pero me acuerdo muy bien y le tengo mucho cariño a Yoshihiro y Rumiko. Nico, sí, cómo no. Están ahora de pastores, ¿no? Ellos están de pastores, Yoshihiro y Rumiko. Yoshihiro llegó a la casa con su pelo largo y así parecía de esos apaches, ¿no? Y ahí se quedó en la casa con nosotros, ahí lo discipulamos. A Rumiko fue nuestra primera discípula, aunque ya era creyente, había recibido a Cristo en Indiana, cuando fue a la universidad, pero cuando llegó hasta Japón, ella fue mi primera intérprete y empezó a traducirme ahí en Cristo para la Naciones, porque yo fui orador invitado. Había como unos 10, 15 alumnos ahí, y ella fue la intérprete ese día porque no había quien. Y empecé a hablar de guerra espiritual, y fue ahí donde ella dijo, ¿de veras eso es cierto? Y de veras, y interrumpía cada rato las predicaciones, ¿no? Porque ¿a poco dijo así un demonio? Dije, sí, carajito, tal y hablaba, ¿no? Y al rato, no, que en lengua, así que, ¿a poco así? Y no sabía, esas cosas no las sabía. Y Dios usó mucho ahí esa relación, esa conexión, para que ella fuera bautizada en el Espíritu Santo. Y al año regresamos ya no de visita, sino ahora sí para quedarnos permanentemente. Y desde ese día quedó como intérprete, luego se casó con Yoshihiro y ya quedaron como los pastores de la obra ahí. Entonces, son una tremenda bendición. Esa familia, en serio. Sí. Pues yo me acuerdo, Yoshihiro me tradujo porque tú me conectaste con pastores de Toro y yo prediqué en iglesias japonesas. Sí. Yoshihiro me tradujo porque yo había preparado como unas 4 pláticas en inglés. Sí. Me alcanzó. Tuve que sacar el español y él me traducía. Entonces pasamos unos tiempos increíbles en las iglesias japonesas. Sí. Para nosotros fue una experiencia diferente, ¿no? De cada cultura, pero cómo el evangelio penetra. Sí, señor. Todas las culturas. Sí, señor. Sí.
Yo creo que es muy fácil aquí exhortar a que si alguien, aún en este tiempo, que lo consideramos difícil, yo estoy seguro, Rodolfo, y yo sé que más tú que yo, porque tú tienes un corazón de misionero mucho más grande que el mío. Yo lo tengo, pero tú eres yo sé, ¿verdad? Que yo estoy seguro que hay muchos con un llamado a ir a otros países. Sí. Y voy a hacer algo diferente. ¿Por qué no quieres ahorita y luego continuamos con la plática, orar para destapar y animar? No sé cómo. Por eso es que están, que yo sé que hay algo en ellos. Ajá. Sí, ¿crees? Claro. Amén. ¿Quieres orar ahorita? Sí, vamos a darle. Sí, un momento. Bueno, Padre, casualmente hoy, esta mañana, tú me diste la palabra de Isaac destapando los pozos de su padre Abraham, y cómo esos pozos en un principio Abraham los había visto como parte de una bendición a las regiones por donde él andaba. Pero el tiempo vino y los malos también, y se empezaron a llenar de basura, de piedras, de tierra, y así fue donde se empezaron a cerrar esos pozos. Pero la bendición estaba en el corazón de Isaac, y fue a ver esos pozos y los destapó uno a uno, los volvió a destapar. Señor, hoy en día muchos que tienen un llamado misionero, que tuvieron ese sueño, que fueron profetizados, a lo mejor sus antepasados, sus padres, sus abuelos eran cristianos, o a lo mejor algún pastor profetizó sobre ellos, pero ese pozo del llamado fue tapado por las circunstancias, las malas noticias, el pecado, muchas cosas que taparon el pozo, pero las aguas siguen ahí escondidas. Y cuando llegó Isaac, que significa alegría, que significa risa, Señor, declaramos que hay un gozo en esta hora, que esta palabra de ahorita, esta oración, con gozo, destapamos estos pozos y declaramos que van a volverse a abrir de tal manera que van a atraer gente para que beban los raudales de esos pozos. Van a venir del norte y del sur, del este y del oeste, y van a beber de estos ríos que están ahora oyendo. Declaramos que estos pozos se abren ahora. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Se abren por el gozo del Espíritu Santo. Se abren por la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estos pozos. Van a darle de beber a naciones. Van a beber países, personas, etnias que ni siquiera nos imaginábamos. Y van a venir a beber y van a saciar su sed. Y como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo, que habría de venir. Y Padre, ya vino, ya llegó, ya está aquí. Sí, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, pues gracias. Yo así lo creo, y fue una oración donde nos unimos, porque sentía eso, porque creo que es la primera vez que en cierta medida interrumpo un diálogo para hacer algo, una oración, porque creo que es, aunque bueno, debemos estar así, abiertos, sensibles, ¿no crees? Claro que sí. El apóstol Pablo en sus cartas está escribiendo y de repente interrumpe con una doxología, así se le llama, como una doxología. Interrumpe, va hablando de una cosa y de repente interrumpe y empieza a exaltar a Cristo y empieza a hablar de Cristo y luego termina, dice amén, y luego sigue hablando otra vez de otro tema. Y tú dices, oye, ¿por qué hizo eso? Y es que lo que tú dices, así es, ¿no? Estás hablando de un tema y de repente te agarra el espíritu y sueltas por ahí una palabra y luego vuelves a continuar. Sí. Muy interesante. Es que así debemos aprender a vivir, ¿no crees? Sí. Sí. Así es, así es. Así es. Osman. ¿Cómo ves, Pablo? No, pues es que así es. Hoy me pasó con una persona de seguridad allí en Cristo para las Naciones, porque fui a ver 2, 3 cosas, a sacar unos libros. Y llegó un guardia de seguridad, es un
puertorriqueño. Pues me dio gusto verlo y le dije, ¿tú estás con algo luchado? Sí, me va a quedar un año más, ya termino, pero va a quedar un año más porque Dios necesita. Y le dije, ¿quieres que ore? Y empecé a orar. Ahí empecé a orar por él, y cuando me vino cuando oré por condenación en su corazón, vi su brinco. Y le dije, esto es del Espíritu. Me dijo, esto es del Espíritu, es algo que me personalizó en mí. Amén. Y entonces vemos cómo el Espíritu a veces nos interrumpe, y ser sensibles, Sí. ¿verdad? Y tú eres muy sensible a eso, por eso me gusta. Me acuerdo algo interesante. Andábamos por las calles de Sapporo, íbamos platicando. Tú eres muy así, muy tipo Pablo. Íbamos platicando y riéndonos, divirtiéndonos, hablando Japón, bla. Y de repente veíamos un mono de esos japoneses, un demonio de hecho en piedra, ahí. Y de repente tú lo volteabas a ver y empezabas a hablar del espíritu y a reprender ese espíritu de demonio. Acabamos de dar y seguíamos caminando. Pues sí, nada. ¿Quién lo puede? Pero sí funciona. Sí funciona. Claro que sí funciona. Y funciona. Sí, no, de veras. Claro que sí. Lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Hemos visto. Fíjate, la estatua más alta de Buda que hay en Japón se cayó, mano. Y escribamos, se cayó. Esto fue hace como 4 o 5 años. Sí. Fuimos nosotros a Japón y tuvimos una reunión, una velada de oración, y estuvimos orando, derribando toda la idolatría de Japón, tumbando los ídolos y declarándolos a los pies de Cristo, que iban a caer como Dagón, y citamos la escritura de Dagón. Sí. Pues medía creo que 60 metros de altura, por ahí anda, creo que no estoy seguro de la altura exacta, pero por ahí anda, de entre 40 y 60 metros de altura. Era una estatua inmensa, se veía desde lejos, ¿sí? Bodhisattva se le conoce allá, Bodhisattva, es un tipo de deidad budista. Pues de alguna forma algo pasó, vino un viento y se tambaleó y al suelo, mano, se partió en 4 partes y la cabeza se le cayó, igual que a Dagón. Y escribieron los japoneses, porque nosotros oramos, por decir, oramos en septiembre y la estatua se cayó en octubre, una cosa así. Y cuando se cayó me mandaron hasta fotos, me dijeron, mira, mano, lo que pasó, nadie lo puede creer. Y estaban todos así como avergonzados de una obra millonaria que se cayó porque se cayó. Así fue. La oración de los justos. Sí, de veras, ¿eh? Sí. Y eso es muchas historias de ese tipo, ¿no? Donde el Espíritu Santo se mueve. Yo creo que en estos tiempos, padres, estamos viendo que sí, las cosas del mundo se están complicando, pero como que los dones del Espíritu se están dejando ver más fuertes que nunca. Y están pasando, hay una iglesia creyente que los ejercita y los va a ejercitar. Se van a dar cuenta que por ahí es. Y esos dones que veíamos en el libro de los Hechos se van a notar con mayor fuerza en estos últimos tiempos. Se van a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni habían subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas. O sea, está hablando de que Dios ya las otorgó, ya las concedió, y ya están aquí, y están, en cualquier momento dado, va a ser un asalto que, olvídate, va a dejar con la boca abierta a mucha gente y va a convertir a millones de personas a Cristo. Yo lo creo. Yo te lo creo. Me gustó que dijiste, ya está aquí, ya soltó, ya empezó. O sea, no sé, estamos hablando de una actualidad. Sí, sí. Algo que me gustó, Rodolfo, que me dejó, que me llegó el espíritu anoche, platicábamos por teléfono un poco. Hablábamos de los tiempos, ¿verdad? Y hablábamos de lo que está sucediendo en cada país es diferente. En México hay algo, aquí en Estados Unidos hay algo, mundialmente hay algo que se está viniendo. Sí. Y precisamente, pues por ahí te llegó. Yo saqué este libro de Héroes Anónimos. Sí. Donde, en una forma muy general, cito diferentes cosas. Porque mi propósito
ah, es que a la gente ya no es hora de un Gerber, es hora de que busquen, ¿sí? Como decimos en México, dejarnos picados, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo nos deja a nosotros con ganas de más con hambre y sed. Eso es hambre y sed del que tiene venga y beba, ¿sí? Entonces él está provocando a nosotros una sed. Y hablábamos de los tiempos. Decía que yo estaba hablando algo de eso en otros programas, pero tú me dijiste algo que me gustó, que quisiéramos a lo mejor enfatizar por ahí, o por donde tú quieras, si quieres hablar algo de lo que estamos viviendo. Y tú me hablaste de 3 señales de Dios, porque veo unas señales, inclusive hoy lo hablé hoy comí con Dennis Lindsay, y hablábamos de las señales, hablamos de esto, como hablamos de las señales que el mismo Jesús y además los profetas del Antiguo Testamento, Pablo, ¿verdad? Sí. Pedro nos hablan y profetizan de lo que pasaría en el mundo. Y lo estamos viendo. Sí. Y a Dios no lo tomó por sorpresa la pandemia, ni lo tomó por sorpresa nada de lo que está pasando políticamente, nada de lo que está. Pero Dios se anticipó para darnos a nosotros algo. Sí, yo quisiera que hablaras de eso, Rob. Pues sí, cómo no, vale. Pues bueno, son 2 cosas tal vez que me han inquietado y las he apuntado por ahí, las tengo por ahí, como digo, apuntadas, ¿no? Pero lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, casi siempre hablamos de las señales de los tiempos, los terremotos, las pestes, las guerras, la violencia social, el desquebrajamiento del matrimonio, todo eso. Son 15 o más señales así trágicas y que nos dejan así como que si no estás preparado te llenan de miedo, ¿no? Anda. Porque ahí viene y mira y hay esto y lo otro y la gente está medio asustada y a veces pues algunos usan eso para predicar los domingos y asustar a la gente un poquito más. Predicar las buenas nuevas, ¿no? Sí, entonces las buenas nuevas, exactamente de eso se trata, de que yo encuentro 3 buenas nuevas en la Biblia, 3 noticias fabulosas. Número 1 es que el Evangelio está siendo predicado. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones para testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Entonces, ese entonces vendrá el fin. Cuando dice entonces vendrá el fin, me dice que hay una garantía que antes del fin va a haber una dinámica evangelística, va a haber un despertar en los corazones de la gente de evangelizar. La gente va a querer evangelizar. Va a haber llamados misioneros. A mí me llamó de la noche a la mañana, yo vi la visión de una japonesa llorando años después. Yo ya tenía sepultado lo de Japón. Yo fui a Japón en 1 año y se acabó. Y yo ya estaba en negocios, esto y lo otro, y luego me encontré con Cristo. Y a 2 años después, ¡pum!, me llegó una visión de una japonesa llorando y decía, en japonés, ayúdanos, auxilio. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y le entendía lo que estaba diciendo en la visión en eso, ¿no? Lo platiqué con mi pastor, lo platiqué con Adriana, y pues ponte a orar, ¿no? Y ahí estuve orando casi 5 años. ¿No crees que me fui luego? Años, sí. 5 años, así despacito, y otra vez, y luego otros sueños, y luego un profeta vino, y luego esto, y luego una escritora, y luego una rema de la palabra, y así, Y se fueron sumando como 30 confirmaciones, así, contundentes, de que tenía que ir para allá. Y bueno, fuimos para allá, ¿no? Eso es nada más una sola persona, un mexicanito que nadie da un cacahuate por él. Nos toca estar allá en Japón y luego nos toca casualmente cuando cae la cortina de hierro y llegar el evangelio a los rusos recién salidos de los escombros del comunismo, se había derrumbado. Entonces había una juventud desesperada por conocer la verdad y llegamos nosotros de los confines de la tierra ahí. Y eso fue nada más uno, pero después me encontré con un brasileño y me encontré con otro salvadoreño, me encontré con uno de Finlandia y luego un alemán, y que todos habían llegado de alguna forma para evangelizar tanto Japón como... Y dije, órale, hermano, está. Entonces hay un despertar del evangelismo
porque sin el evangelio la gente no se va a salvar. El evangelio es poder para salvación. Y el evangelio contiene que Cristo murió y resucitó de los muertos, y el que cree en él, sus pecados le serán perdonados y pasará de muerte a vida. Ese es el evangelio, sencillo, no es muy complicado, es nomás decir creo. Y todos tienen una medida de fe, todos. Y es como el esperma y el óvulo. Es el único lugar donde puede concebirse la vida. La fe y Cristo. Tú no puedes aplicar la fe en otra persona, en otro nombre, en otra cosa. No va a haber vida ahí. Pero si lo conectas con lo que debe de ser conectado, en este caso, la fe en Cristo, ¡pum!, sucede la vida. Entonces, eso es lo que necesitamos, conectar la gente con Cristo. Y somos los agentes de evangelizar. Es el número uno, ¿no? Y está siendo transmitido ahorita a través del internet y a través de medios que antes ni te imaginabas. Yo tengo una iglesia un poco más grande de la que tenía antes por el internet. Y me río, digo, fíjate nomás, ¿no? Increíble. Nunca pensé predicar en pijamas, pero bueno. Y aquí estoy, ¿no? Y entonces es fascinante lo que Dios está haciendo. O sea, estamos evangelizando y no soy el único. Todo el mundo, tú estás haciendo tu programa y así está todo el mundo reaccionando y estamos de alguna forma impulsando el evangelio. Y muchos se están inscribiendo en el libro de la vida. No solo predicamos el evangelio, sino además discipulamos, entrenamos, transmitimos la experiencia, la vivencia, la llenura del Espíritu, etc., ¿no? Y la segunda gran noticia es que los judíos están regresando a Israel. Esa es otra gran noticia. Y ahí dicen en Romanos 11:25, dice, hasta que el número de los gentiles entre, y luego todo Israel será salvo. Y entonces vendrá el fin. O sea, ese versículo te está diciendo miles de cosas. Dice, hasta hay un número de gentiles. No sabemos, nadie sabe cuál es el número. Entonces, se están convirtiendo las naciones. México no era cristiano. Hasta después de los 70s, 80s, se empezó a despertar una explosión. Ahorita, el último censo nos arrojó como el 12% de cristianos a nivel nacional, que yo creo que está medio sospechoso ese número, porque dicen que hay un 8% de mexicanos que no tienen religión, pero creen en Dios. Entonces, yo era de esos que decía, ¿no tengo religión? Yo tengo a Cristo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando dices que no eres evangélico, que no eres protestante, pero crees en Cristo, pues ya le hicimos, no, tú eres de los nuestros. Sí. ¿Sí me explico? Entonces ahorita las naciones se están empezando a abrir poco a poquito. Países musulmanes están llegando, poco a poquito están convirtiéndose. Y luego Israel, que viene siendo el punto crucial. Para mí Israel está cercado de demonios. El diablo sabe que el último bastión que se va a entregar va a ser Israel. Entonces, por eso ha concentrado tantos demonios alrededor de ese pueblo, para que no crean. Ha metido toda la basura, todos los velos religiosos y las tradiciones y la ceguera y la dureza de corazón para impedirles. Pero dice que Cristo es el que quita el velo. Cristo le va a quitar. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nos va a tocar a nosotros quitar ese velo en oración, en ayuno, en bendecir a Israel. Y entonces ahorita se están convirtiendo judíos. Día con día se están añadiendo judíos simultáneamente. Claro, ahorita el objetivo más importante es que se conviertan las naciones. Los países musulmanes, por ejemplo, están en la lista. Y hay ahorita un mover de Cristo, del Evangelio, en los países musulmanes, los países budistas, los países europeos, el bloque comunista, etcétera. Todo esto está haciendo que el Evangelio llegue a la vida de la gente, pero el último va a ser Israel, y ese ya se está convirtiendo. Ya Israel está regresando a su casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, nace Israel. Trump acaba de declarar Jerusalén como capital hace 1 año y medio. Eso es profético. Eso es tremendo. Pero eso es tremendo. Entonces, cada cosa está apuntando en esa dirección más y más. Luego se están aliando. Trump dejó conectadas las naciones árabes con Israel, los Emiratos, etcétera. Algo nunca visto en la historia. Ya los reconocen. Sí. Entonces, eso es otra señalita que está apuntando en esa dirección.
voy a platicar una historia hablando del segundo punto de los judíos. Sí. Yo estaba en una tienda ahí en Los Ángeles comprándome un saco. Y estoy comprando en un rack donde están todos los sacos, ¿no? Y busqué mi medida, pues yo soy el 44 por ahí. Y busqué la medida mía. Estaba ahí buscando y probando. Y del otro lado del rack se paró un señor. Y otro señor se acercó y nos saludó. Uno era eran de la tienda los dueños y eran judíos. Entonces yo estoy de este lado probándome un saco. Y de repente del otro lado le dice uno al otro: no, Moshe, que no sé qué, no sé cómo se llamaba, pero me está hablando, está diciendo: oye, ¿cómo estás tú? Pues bien, pero estoy muy triste, mano. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y yo estoy aquí abriendo los sacos y viendo la conversación. Dice: es que, ¿cómo es posible, mano? Mis dos hijas, se fueron a Israel para hacerse cristianas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Dice: cristianas, yo las eduqué en la iglesia ortodoxa, somos practicantes. Y le dijo el otro: ay, no seas exagerado, güey. Y judíos y que ya es de lo mismo. Y le dijo: tú eres un mal judío, tú eres un verdadero mal judío. Yo soy un verdadero judío. Yo enseñé a mis hijos las cosas del Torah. Y empezó a discutir con el otro enfrente y yo estaba ahí oyendo la conversación. Dice: pero estoy ofendido, ¿cómo es posible? Si yo les eduqué desde niñas a que siguieran el Torah y que el Shema y esto y lo otro, y ahora se van a Israel, que según ellos se convertirse al cristianismo, pues ¿qué les pasa? Así, yo estaba oyendo eso y dijo: wow. Pero Dios me los puso en charola de plata para decir: no, estoy trabajando. Estoy trabajando. Está trabajando. Bien. Cuando fuimos a Israel, cuando fuimos a Japón, parte de nuestro ministerio era ir a Rusia con dinero japonés de las iglesias japonesas para comprarle boletos de avión a los judíos rusos que ya tenían autorización para regresar a Israel. Eso yo lo viví. Yo le cargué las maletas, padre. David, Esaú, me acompañaron al tren, al aeropuerto, para dejar las maletas de los judíos y despedirlos para que hicieran su aliyah, su retorno a la tierra de promesa. Judíos rusos. Yo lo viví. Bueno, hubo un hombre que yo conocí, que tú nos presentaste, fuimos al hotel, ¿te acuerdas? A dejarlo y que vino a la historia. Sí, sí, hombre. Sí. Birgit. Sí, Birgit. Y que estaban encargados de ayudar en llevar los judíos rusos a Israel. Así es. Sí, y eran de Benecer. Sí, ¿cómo no? Yo los conocí ahí y para mí una visión y siempre en Cristo con Naciones aprendí a amar y a orar por Israel. Me abrió la visión, ¿sí? Y cosas como la que viví contigo, en que dices, bueno, un mexicano, una familia mexicana, se va a Japón, llevan el evangelio a Rusia con dinero japonés y llevan judíos a Israel o ayudan a llevar a Israel. Es como Dios hace las cosas. No, es rarísimo eso. Tan interesante. Sí. No sé si yo te platiqué, porque hablo en el libro hablo de Israel como la señal del tiempo. Sí. Se sigue ampliando. Pero hace 2 años y medio, creo que fuimos a Israel, Patricia y yo, con el grupo de Carletti Craig. Sí, con el sí. Entonces, nosotros adelantamos porque ya conocemos el jet lag. El peor ha sido en Japón. A mí me duró como 4 días que me quedaba dormido. Pero como ya sé, nos vamos 2 días antes para que cuando llegue el grupo, nosotros ya estamos estabilizados. Entonces nos fuimos y Patricia y yo en la mañana pues llegamos a Tel Aviv, ¿verdad? Ahí nos hospedaron en un hotel, casi todos daban frente al mar, en Tel Aviv. Y en la mañana abro las cortinas y comienzo a ver la gente caminando por el malecón de la playa, muy bonito, jugando voleibol, haciendo deporte. Y luego volteo y veo Tel Aviv muy crecido. Habíamos ido como 12 años antes, una cosa así.
Dije, ¿cómo ha crecido? ¿Verdad? Y empecé a leer la Biblia y Dios me dijo, tú no estás viendo el crecimiento de Tel Aviv, tú estás viendo una promesa mía cumplida. Amén. Amén. Oh, ya te dijo eso, padre. Sí. Wow. Eso me dijo. Wow. Wow. Bajé al lobby del hotel y la señorita que me atendió ahí para un café, que ahí es el café bar, etc. Entonces le pregunté, ¿de dónde eres? Me dijo, yo soy de Ucrania. Sí. Le dije, ¿y por qué estás aquí? Me dijo, pues vine a trabajar. Y le dije, no. Le dije, tú no viniste a trabajar, tú viniste aquí porque eres una promesa de días cumplida. Me quedó bien, pero no estás tan loco. Porque de repente te diga, tú eres una promesa de Dios. Que no, se quedan y estás este cuate, pues de qué fumó. Pero 2 días después, en la noche, me presentó a otras 2, también de Ucrania, y les repetí lo mismo. Como dices, el evangelio ahí se va quedando. No, se va quedando. Sí, ya te guardé. Sí. Pues déjame decirte, digo, quiero subrayar lo que a ti te pasó, porque yo ahí me doy cuenta cómo Dios está hablándole a mucha gente. No. Nosotros fuimos en 2019 a Israel, llevamos a 100 personas de amistad, 100 miembros de la iglesia, fue un grupo muy grande, y tuvimos un programa intenso, casi de 15 días, visitando diferentes lugares, con expositores, diferentes personas compartiendo. Pero antes de eso, como tú lo hiciste, nos fuimos primero a pasar unas noches en Jope. Ok. Ahora, Jope es como Arlington, es como Irving, que está ahí cerquita de Dallas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, aquí es como de Cholula a Puebla, es como de Monterrey a la Villa de Santiago. O sea, es muy cerca. Entonces, fuimos a Jope. Yo quería ir a Jope porque quería conocer el lugar donde salió Jonás. Quería ir al lugar donde Pedro recibió la visión, estando él en Jope. Cosas así, ¿no? Bien, cuando anduvimos por ahí, pasamos ahí, estuvimos en un hotelito y bien. Y al día siguiente nos fuimos al aeropuerto para esperar el resto del grupo que iba a llegar. Nos teníamos que ver ahí a las 10 de la mañana. Entonces nosotros preferimos dormir una noche en Jope y tomamos un taxi que no tardaba ni 15 minutos de Jope a Tel Aviv. O sea, Jope y Tel Aviv ya son una sola cosa. Sí. Y tú ves los letreros hoy en día y dice Tel Aviv Jope. Así dice, ya están fusionados. Y entonces estaba yo sentado en el aeropuerto y vi a rusos que llegaban. Y luego vi africanos que llegaban. Y luego vi latinos, peruanos que llegaban. Y luego empecé a ver americanos y canadienses. Y así llegaban cuadrillas y grupos y excursiones. Y yo estaba viéndolos, ¿no? Y de repente me vino la visión de Pedro cuando estaba en Jope y vio el manto bajar lleno de animales y le decía, mate y come. Y entonces ahí en Jope tuvo la visión de cómo las naciones iban a aterrizar en Jope. Y estos grupos venían en aviones aterrizando en Jope. Ajá. O sea, la visión que tuvo Pedro hace 2000 años, que vio bajar ese lienzo blanco con todos los animales, 2000 años después, sentado en el aeropuerto, lo vi en vivo y a todo color, cómo bajaban estos aviones con grupos de todos los rincones de la tierra, aterrizando en el aeropuerto de Tel Aviv, que está en Jope. Ajá. Piénsalo. Eso es muy profundo, man. Estamos viendo, yo estaba viendo algo y dije, ay, y ahorita que lo dijiste dije, oye, nos está hablando todos. Nos está hablando.